Cuando comenzamos a ver sobre los mecanismos de atención de quejas, desde práctica teníamos la pregunta de ¿qué es lo que está pasando a nivel internacional, en especial con la banca multilateral? ¿Cómo se toma, cómo se trabaja los mecanismos de quejas? Pero también cómo dentro de los diferentes mecanismos de atención de quejas está vinculado o no está vinculado el tema de corrupción. Nos enfocamos en especial en ver a nivel internacional al Banco Mundial y al BID, en especial porque estos bancos tienen diferentes fondos que están apoyando a Perú para el tema para el tema RED y para el tema forestal. Y nos dimos cuenta que los mecanismos de atención de quejas en el concepto que maneja la banca multilateral es en especial que buscan brindar a las comunidades un espacio para plantear sus preocupaciones sobre proyectos, sobre las preocupaciones de los proyectos que se está implementando con los fondos de la banca multilateral, así como para asegurar la rendición de cuentas de los diferentes programas que tiene la banca. Tengo poco tiempo, así que voy a pasar rápidamente de la parte internacional para luego enfocarme más a la parte nacional. Por el World Bank existe lo que es el panel de inspección y el servicio de atención de reclamos, ¿no? Estos son mecanismos independientes para que las personas que tengan alguna queja sobre un proyecto que se esté implementando, no que esté en fase de diseño, sino que ya se esté implementando, puedan manifestar alguna queja o preocupación sobre el proyecto que ya se está implementando en el país. Estos mecanismos, tanto que tiene el BID como el Banco Mundial, no son mecanismos por los cuales se puedan parar los proyectos. No se paran los proyectos con estos mecanismos. Estos mecanismos lo que en especial buscan es que se puedan abrir espacios de diálogo con los actores que presentan las quejas, pero también con el gobierno. Entonces, podemos decir que estos mecanismos apoyan también a que los gobiernos nacionales puedan abrir espacios con los diferentes stakeholders y puedan buscar soluciones a las preocupaciones que se tienen. Para el BID existe lo que es el Mecanismo Independiente de Consulta e Investigación, más conocido como el MISI, igual también es un mecanismo independiente. Y el mecanismo, el MISI recién es del 2010, en comparación con el panel de inspección que tiene más de 15 años trabajando. Uno de los puntos más importantes es lo que es el MISI, en especial para lo que es el tema de Perú. Cuando Roberto comenzó a hablar sobre lo que era el PTR3 y las diferentes, preocupaciones que existieron, sobre este proyecto fueron llevadas por el mecanismo de quejas del MISI, y gracias al diálogo que se abrió, existe ahora un comité directivo para poder hablar lo que es el PTR3, donde están incluidas las organizaciones indígenas de IDESEP y CONAP, ¿no? Y también, si bien no se ha podido hacer cambios en el diseño, sí se están logrando espacios de participación y espacios en los cuales los actores puedan decir cómo se pueden mejorar. Uno de los puntos más resaltantes en el panel de inspección, que es uno de los mecanismos de atención de quejas más antiguos de la banca multilateral, tiene más de 15 años, es que al ser un mecanismo independiente, en el 2012 ellos le plantearon al comité directivo del Banco Mundial que estaba pasando algo con las políticas operativas que tenía el Banco Mundial. En diferentes continentes, los proyectos que se estaban dando estaban generando problemas, conflictos en las comunidades y en especial con los actores locales. Y es a partir del panel de inspección que le dice al comité directivo del Banco Mundial que hay que hacer una revisión a las políticas operativas porque algo está fallando. Entre el 2013 y 2015, gracias a la observación que hizo el panel de inspección, se realizó este proceso de revisión de las políticas operativas y actualmente tenemos unas nuevas políticas operativas. No voy a entrar en discusión sobre cuáles han sido los cambios, han sido para mejor o es que de alguna otra manera se han reducido ciertos estándares, pero creo que es importante mencionar que al ser mecanismos independientes de la misma banca multilateral, también son capaces de generar cambios a nivel interno.
Si bien estábamos viendo cómo eran estos mecanismos a nivel internacional, nos preocupaba saber cómo se trataba el tema de corrupción. Teníamos a comunidades y actores que manifestaban sus preocupaciones y eran en especial sobre cómo se estaba implementando el proyecto, ¿no? Cada uno de estos mecanismos de quejas tiene sus propios procedimientos para atender y admitir las quejas. Estos mecanismos no admiten las quejas por corrupción. Si es que alguno de los proyectos que se están implementando tienen alusiones, demandas o hay señalamientos de que hay casos de corrupción, estos mecanismos independientes no los tratan. El tema de corrupción está separado de los mecanismos de queja. ¿Por qué? Porque dentro de cada una de estas instituciones hay espacios y hay otros mecanismos por los cuales se puede hablar del tema de corrupción. Para lo que es el Banco Mundial tenemos a la vicepresidencia de Integridad Institucional, ¿no? Que se va a abocar especial en ver los temas de corrupción que tienen que ver con el desarrollo de los proyectos que financia el Banco Mundial. Solamente para darles un dato, solo en el 2015, el INT encontró y seleccionó, porque igual hay un proceso de admisión, seleccionó 99 casos para una investigación exhaustiva. Las investigaciones involucraron 61 proyectos y 93 contratos por un monto de $523 millones. Eso fue solamente en el año 2015. ¿Cuál es uno de los problemas de la vicepresidencia del INT? Es que no se ha podido encontrar información que sea accesible para poder saber cuál es si bien existe la lista de las diferentes empresas que tienen investigación exhaustiva por corrupción, no existe una base libre en las cuales los ciudadanos también puedan saber sobre cómo se están interactuando estas empresas. Si es que hay un modus operandi de que si hay empresas que son contratistas del Banco Mundial en proyectos en Asia y luego van a tener proyectos en América Latina, se les puede hacer un seguimiento sobre si esta empresa con problemas de corrupción también puede tener posibles problemas de corrupción para el proyecto que desarrolla para América Latina. Creo que otro de los puntos también para ver el tema de corrupción dentro de estos mecanismos de atención de queja a nivel internacional es que no hay necesariamente una articulación entre el INT y también la oficina que trabaja corrupción dentro del BID con los mecanismos de queja. Voy a entrar por el tiempo, vamos a hablar ya a lo que es la parte nacional. Entonces, esto pasaba a nivel internacional, la banca multilateral, los mecanismos de queja, cómo tomaban el tema de corrupción, como lo vemos completamente separado, no necesariamente había un involucramiento o una articulación sobre los diferentes actores o sistemas de corrupción que se estaban tratando en las empresas o actores que estaban implementando proyectos. Entonces, a nivel nacional queríamos saber cómo se trataba el tema de atención de quejas, pero también cómo se veía el tema de corrupción. Hicimos un barrido de información para poder entender qué es lo que se está entendiendo por queja, por reclamo y por denuncia. Porque si hablamos de corrupción para Perú, tenemos que hablar de nuestro Código Penal. Y ahí hay formas distintas de tratar lo que es la queja, el reclamo y la denuncia, ¿no? La denuncia va directamente a lo que es delitos. Lo que es el reclamo viene a ser un trámite que se da a la institución, en especial por lo que es el trámite de gestión documentaria. Al final, el sistema nacional pues, toma de distintas formas el reclamo, la denuncia y la queja. También a nivel de los diferentes ministerios. Cuando queríamos ver cómo se estaba tratando el tema de corrupción para lo que es los recursos naturales, y luego vamos a ver un poco más a profundidad el tema de los recursos forestales. Tengo menos tiempo para explicar esto. Como estábamos hablando en la mañana, diferentes actores. Tenemos diferentes actores que tienen diferentes competencias y diferentes funciones. Si vamos a hablar de lo que es la fiscalización y la corrupción para recursos naturales, es igual o peor.
vimos todo el panorama, y decidimos que parte de lo que queríamos cuestionar era la necesidad de que el tema de corrupción y el de delitos por corrupción, el tema de delitos ambientales y el tema en sí de lo que es la gestión pública pueda abordarse de una manera integral. Entonces, primero hicimos una primera propuesta que la llevamos a los gobiernos regionales. Trabajamos con dos gobiernos regionales, con el gobierno regional de Loreto y con el gobierno regional de Ucayali. Estos talleres se realizaron entre octubre y noviembre del año pasado. Luego de eso tuvimos un taller de expertos en Lima, eso se realizó en enero del 2017, y luego en insistencia del CERFOR tuvimos una reunión con ellos en febrero de este año. La primera propuesta que llevamos a nivel regional fue una propuesta que, si bien fue recibida de una buena forma, digamos, tuvo muchos puntos de concordancia con los actores regionales. Luego, cuando se llevó la propuesta a nivel nacional, y en especial ya con los expertos que son de CERFOR, NAGI, NAM, tuvimos una diferencia de puntos de opinión, en especial por lo que se suele regir en la gestión pública, que tiene que ver con las competencias y funciones, y también entre lo que yo puedo fiscalizar y sancionar. La siguiente reunión que tuvimos con CERFOR, si bien esta reunión final no fue una reunión de validación, y es más, la propuesta que les voy a presentar a continuación no es la que se presentó luego en esa reunión con CERFOR, ¿no? Porque lo que más el objetivo de tener esa reunión con CERFOR, que fue pedido de ellos, fue escuchar en especial sus demandas y sus limitaciones, debido a que la primera propuesta, que si bien había tenido acogida a nivel regional, no necesariamente estaban dentro de los límites que ellos nos estaban indicando de acuerdo a sus funciones. Por eso la propuesta es un reto. Es un reto para el CERFOR, que es la autoridad forestal, pero también es un reto para que podamos entender sobre la necesidad de informar a los ciudadanos, ser realmente un canal de atención a los ciudadanos, tener una buena atención. Y además, tener sinergias en los diferentes sistemas que tenemos. En la actualidad tenemos diferentes sistemas creados por las diferentes instituciones que tienen competencia a nivel forestal. Hablaron del CIGO, también existe el CISFOR, podemos hablar de N cantidad de sistemas que se están creando o que ya se han creado y que generan información. Por eso, el objetivo en sí de la propuesta es mejorar la transparencia en el monitoreo y acceso a la información sobre las quejas y denuncias en el sector forestal y red. No hay que olvidarnos del tema red, porque es el tema justo ayer hemos estado trabajando en el tema de financiamiento y también en el tema de gobernanza forestal. Asimismo, promover mecanismos de coordinación, diálogo e información sobre el funcionamiento de este mecanismo. Y el reto que le lanzamos al CERFOR es no necesariamente empezar a hablar de las oficinas de atención que se tienen en los diferentes ministerios, sino empezamos a pensar en una dirección de atención al ciudadano. Y ahí cambiamos la figura, porque al tener una dirección, saltamos a lo que es un órgano técnico, normativo responsable de proponer y ejecutar las políticas. Y es un gran reto. Las personas que están dentro de lo que es la gestión pública saben lo que significa tener o crear una nueva dirección. Ok, tenemos que hacer un informe técnico que luego tenemos que pasarlo a PCM para que lo pueda ratificar. Tenemos también que ver algunas modificaciones que se tienen que hacer al TUPAC y al ROF, pero es un reto que se necesita debido a lo que hemos estado conversando, ¿no? Como decía en la primera mesa que tuvimos en la mañana, se sabe que hay problemas sobre lo que es el tráfico de tierras. Se sabe los problemas que hay sobre el tráfico de tierras.
se sospecha que quiénes son las personas, cómo son los sistemas de corrupción vinculados y las formas vinculadas al tema de corrupción. Pero realmente, ¿qué se está haciendo pero realmente el órgano rector, ¿qué está haciendo para poder sistematizar esta información? Realmente ellos son los que están identificando estos problemas de cuello de botella para poder ver cuáles son los sistemas de corrupción ligados a cada uno de los temas y competencias que tienen. Entonces, por eso viene el reto de cambiarnos a una dirección de atención al ciudadano, para tener protocolos sobre los diferentes temas que se están viendo ya en lo que es el sector forestal. Y también, en parte de la propuesta, lo que buscamos es una articulación. No queremos crear un sistema de un sistema y que con la información que vamos a generar, que se pueda validar, sino sí que se puedan articular otros sistemas de información. Por ejemplo, para lo que es el tema de corrupción, entonces ustedes conocen que la Contraloría tiene el Sistema de Información Nacional de Denuncias y que también existe el Sistema de Información de Denuncias Ambientales. Entonces necesitamos tener una dirección que pueda articular la diversidad de sistemas que se tienen para que puedan hacer sinergia de la información. Más o menos sería un cuadro así, ¿no? Deberíamos tener SERFOR el encargado, una dirección de atención al ciudadano, una dirección de atención al ciudadano que sea capaz de que, uno, de poder articular al SINAT, al SINADA, y que también pueda tener sus propios procesos. No es que queremos eliminar los procesos que ellos tienen. Y además, si hablamos del tema red, lo que queremos es poderlo vincular a lo que ya está identificando actualmente la Dirección Nacional de Cambio Climático, que son las salvaguardas de red, ¿no? Actualmente se está llevando lo que es el proceso del CESA, que lo que va a buscar en sí es trabajar cómo vamos a mitigar los impactos negativos de red. Entonces, por eso es importante el diseño del sistema que esté presente el MINAM para poder hacer la articulación. Y lo que ya está haciendo actualmente, lo estaba diciendo, es poder identificar cuáles serían los riesgos de quejas y conflictos por red, y esto está directamente relacionado a lo que es el tema de salvaguardas. Además, a nivel regional, que también tienen funciones centralizadas, ellos también tienen información y también reciben información y también tienen sus propios procesos, que al final lo que se buscaría es que también alimenten el sistema de información, no es que solamente sean unos actores a los cuales de alguna u otra forma se les pueda, creo que, echar la culpa de los diferentes problemas que se han planteado a lo largo de la mañana, sino que también sean parte del proceso de buscar una solución. ¿Cómo funcionaría esto? Lo que estábamos proponiendo es que esta dirección de atención al ciudadano pueda tener 5 especialistas y que esta dirección pueda trabajar 5 protocolos de atención. El primero, relacionado a actos de corrupción; el segundo, actividades ilegales; tercero, al monitoreo de procesos de participación y consulta; el cuarto, relacionado a la mitigación de impactos de red, que eso está va en link con las salvaguardas; y un quinto es los procesos de diálogo intercultural. ¿Cómo actúa? Cuando llega un ciudadano para tener... No queremos que esta dirección de atención al ciudadano rechace los reclamos, quejas o denuncias que tenga el ciudadano al llegar. Queremos que realmente haya un proceso de confianza en la institución, que es la autoridad forestal, con los diferentes usuarios del bosque y los diferentes problemas que se tienen en la actualidad, que son una diversidad. Va a haber un sistema en el cual van a haber los pasos de lo que es la admisión y el registro. Si, por ejemplo, viene un ciudadano con alguna denuncia del tema de corrupción, la dirección de atención no es que lo vaya a rechazar, lo que va a hacer es generar que esta información vaya a la plataforma de lo que es el SINADA de la Contraloría,
Y si fuera para un caso de delito ambiental, que pueda ir al sistema de información de denuncias ambientales. Esto es en especial para los temas que son de delitos ambientales y de corrupción. Pero si es que, por ejemplo, hubiera alguna queja en algún proceso que se esté dando de participación impulsado por el sector, y también esto va de la mano con el MINAM, sí deberían haber procesos mucho más rápidos de atención. Si tengo, por ejemplo, alguna queja sobre cómo ha sido un proceso participativo, que realmente fue un proceso participativo de un día en el cual no hubo información, en el cual los actores nunca llegaron, la institución debería dar como máximo un plazo de 20 días para poder resolverlo. Y dentro de estos 20 días que se tendría que hablar con los mismos actores que han presentado esta queja, a buscar la propuesta de solución, tener el diálogo con las partes que han puesto esta queja, implementar una solución y también hacer una revisión de la solución que esté dando. Sé que es un reto hablar de 20 días, pero creo que es importante, en especial cuando está involucrado alguna queja de participación, información. Lo que sí también buscamos es que esta plataforma que esté articulada pueda tener una comunicación sobre los resultados que se van dando, para que todos los actores, pero también otros ministerios, puedan tenerlo como una lección aprendida. Y ya, lo último es sobre las diferentes recomendaciones, que lo voy a reducir a que, si bien es un reto, hay la necesidad de poder trabajar todas las demandas que se han hablado en estos 2 días de taller, ¿no? Hemos hablado de que, si bien existen o si sabe quiénes serían los actores que están involucrados en actos delictivos, pareciera que hay una impunidad, ¿no? Y eso también es lo que hemos podido ver en los talleres regionales con los diferentes actores. En los talleres regionales, tanto en Loreto y en Ucayali, participaron representantes del FEMA, y ellos mismos en algún momento lo que nos dijeron es que se sentían atados para poder realmente hacer cumplir y que no se sienta este halo de impunidad con los temas de corrupción. Voy a cerrar ahí mi presentación. Sé que ha sido muy corto y, bueno, si tienen más preguntas, yo les puedo explicar más a detalle sobre esta propuesta. Gracias. Bueno, voy a responder a las 3 frustraciones que han venido sucediendo en los últimos años. Esta es una imagen internacional. Cuando TEI empezó a trabajar en el problema de red, empezamos a buscar los fondos de problemas globales dentro del programa red y también dentro del programa de inversión para forestal. Queríamos entender cómo fluía el fondo desde el fondo global hacia el fondo nacional, y queríamos asegurarnos que estaban protegidos de la corrupción. Lo interesante fue que los nexos entre la parte internacional y la parte nacional, y se tomaron decisiones a nivel internacional sobre cómo se impactaron a nivel nacional, y tuvimos que tomar decisiones. Tenemos que buscar la responsabilidad, la anticipación y la transparencia máxima. A pesar de estas investigaciones, una de las cosas que surgieron fue, a pesar de que habían políticas implementadas a ciertos niveles, solo se aplicaban a nivel global, al más grande. El nivel nacional estaba vacío, y era muy difícil y frustrante para nosotros para entender por qué no se podía cubrir. Lo que no sabíamos en ese momento era lo que sucedía a nivel nacional y cómo los tipos de cosas que Cecilia estaba comentando, cómo se manejaban las quejas y las denuncias. Así que eso es lo que Cecilia ha presentado. Básicamente llena mis vacíos, porque ha sido muy claro. Ahora, la idea es saber cómo hacerlo, cómo llevarlo juntos a través de las conversaciones. Gracias, Cecilia. Otra de las cosas de la propuesta de Cecilia que son interesantes para mí es la segunda frustración que he identificado y con la que se tiene que lidiar es el problema a nivel global, así como acá. Como dijo Cecilia, hay mucha desconexión entre los diferentes tipos de quejas o reclamos. Si es que el reclamo es sobre un conflicto, una corrupción o algo más. Hay diferentes
son diferentes puntos que no hablan entre sí, al menos a nivel nacional e incluso a nivel global. Tenemos que trabajar en esos problemas tratar de direccionarlos. También creo que lo que tenemos que recordar, creo que van a estar de acuerdo conmigo, es que para alguien que confía o vive, alguien que vive en la selva y que necesita en la selva para vivir, ellos a ellos no les interesa si es que el daño que se les ha perjudicado o si es que se ven lastimados viene de la ineficiencia. Lo que necesitan es tener confianza en los entes con los que están hablando para que encuentren una solución, no quién es responsable. Ese es otro vacío que hemos identificado. A nivel global hay buenos mecanismos implementados para la participación, que permiten la participación de la sociedad civil y el resto de las personas. Sin embargo, hay una sorprendente falta de uso de estos mecanismos. Hubo y hay un gran potencial que está tomando Proética y otras instituciones en Perú que están comprometidos con lo que es el aspecto forestal aquí y usan los reportes de la SCP y están seguros de que van a tomar las recomendaciones que se encuentran, pero normalmente a nivel global esto no sucede. Las propuestas que realmente son válidas no son consideradas porque no las aplican como retroalimentación a nivel nacional. Como interesados que estamos parte de esto, definitivamente nos interesa ser parte de estas conversaciones y finalizo con eso. Eso también tiene que direccionarse. Y mi punto final de mis 4 puntos, también quiero felicitarte por las características que tiene tu propuesta, que la considero muy sólida. Este comentario está basado en lo que he leído, no necesariamente en lo que has dicho ahora, pero he disfrutado tu énfasis en la transparencia, no solamente sobre qué problemas hay que hacer y no solamente qué acciones tomar. Disfruté tu enfoque en el aprendizaje, no solo lo que es quejas aisladas, sino qué es lo que podemos hacer de forma más global. Disfruté muchísimo tu enfoque en participación, el entender qué es lo que se debe utilizar en estos mecanismos, cuáles son las preocupaciones, qué es lo que interesa. Así que bueno, hay mucho más, así que cierro con esto. 3 recomendaciones de mi parte. Continúen con esto. Necesitan hacer las consultas con los demás interesados. Yo creo que tienen que continuar y hacer que otros sean parte de la mesa, incluyendo los del lado internacional. Necesitan la constitución del centro. Ahí tienen que empezar y mucho trabajo que hacer. Tienen que enfocarse en la respuesta a las necesidades de las partes interesadas. Sé que es difícil y tienen que establecer reglas con las que tienen que cumplir, pero creo que ustedes son gente que se están reuniendo, comprometiéndose para trabajar en favor de esto y parece que van a encontrar una solución. Y realmente he apreciado tu enfoque en las lecciones aprendidas de forma grupal y creo que debemos enfocar estas lecciones aprendidas a nivel global. Eso es algo que todavía no sucede en ningún lugar, y esto es algo que se muestra en este campo y nuevamente tienes que llamar la atención de los interesados a nivel internacional para que puedan darte retroalimentación. Muchas gracias por la oportunidad para hablar. Voy a ser breve. Bueno, ante todo quiero felicitar al panel. Todos estamos en contra de la corrupción y de hecho Dante en su obra El infierno pone en el 8º círculo a los políticos corruptos, en los cuales están llenos de brea ardiente pagando sus crímenes por la eternidad. Nosotros, bueno, preferimos los tribunales más terrenales para castigar esta clase de faltas y crímenes. Y El Salvador tiene una lucha decidida contra la corrupción en todo lo que es la reforma del Estado. Tengo comentarios cortos sobre la banca multilateral. Nosotros también tenemos algunos préstamos, son bastante exigentes con la parte de condicionantes, quejas, gobernanza, y de hecho dentro de las condiciones de préstamo siempre hay una cláusula específica para atender todas las quejas, ¿no? Dentro de las políticas de modernización del Estado se apoya el control, y en Salford tenemos la Oficina de Control Interno, que es parte del sistema de control con la cual tenemos mucho contacto para
evitar, inclusive por omisión, algunas de la frondosa legislación estatal, porque también la omisión puede disfrazar de alguna manera un acto de corrupción, y solamente esa parte está muy interesante porque nosotros hablamos de corrupción, pero hay un tipo penal específico en Perú: cohecho propio, cohecho pasivo. Entonces, cuando hablamos de corrupción, hablamos en general de subvertir el orden que se ha impuesto, ¿no? Que se rompe el orden que debería ser un Estado de Derecho, ¿no? Pero el tipo penal específico, la legislación peruana también lo reconoce, y nosotros somos muy vigilantes de seguir las normas de acuerdo a lo indicado por los códigos correspondientes. El CESFOR tiene un sistema de recepción de denuncias, ¿no? Y hay todo un sistema interno de funcionarios, inclusive yo dentro de la Dirección de Estudio de Investigación, cuando existe algún dato específico, se me pasa, y hay un plazo específico también para responder a las denuncias, algunas por, bueno, la localidad o la información que se pide demoran un poco más, pero somos bastante atentos también en cumplir con los plazos y de la cual yo creo que compartimos muchas de la concepción del sistema mismo, pero el objetivo es la respuesta pronta y rápida al ciudadano con la información de calidad que él requiere. En el CESFOR también tenemos procedimientos administrativos, ¿no? Y bueno, también hay que tener en claro esa división entre queja, reclamo y denuncia, ¿no? La denuncia es penal y por lo tanto pertenece a otro poder del Estado, el Poder Judicial. Nosotros estamos en el Poder Ejecutivo. Dentro de nuestras competencias somos bastante proactivos en evitar algún acto que pueda ser confundido, ¿no? Pero hay un sistema de control interno dentro del CESFOR porque funciona bastante operativo, ¿no? Y hay un capítulo importante que es sobre las competencias, ¿no? Dentro de un Estado moderno, dentro de un Estado desarrollado, en el cual muchas de las competencias son descentralizadas, también muchos de los conflictos son de competencias, ¿no? Los grandes casos judiciales en los Estados Unidos son esas competencias, esos conflictos de competencia entre lo que es estatal y lo que es federal. En la Unión Europea también hay que clarificar cuáles son las competencias dentro de los estados de la Unión y cuál es la competencia de la Unión. En Perú tenemos, bueno, un símil parecido entre competencias regionales y competencias nacionales. Como el proceso de regionalización ha sido bastante reciente, va a haber casos interesantes en los que se tenga que elucidar cuáles competencias son de nivel nacional, cuáles son de nivel regional, cuáles son las del CESFOR, cuáles otras están en MINAN y cuáles pasarían de frente al Poder Judicial. Entonces, va a costar, pero una vez que se arregle vamos a tener un sistema moderno, eficiente y sobre todo rápido, porque es la percepción del ciudadano. Si no se le atiende rápidamente, percibe que no se está haciendo nada, cuando hay mecanismos internos muy poderosos, tal vez no con la premura que se espera, pero son muy poderosos, que una vez que la denuncia entra al sistema, no queda ahí, tiene y debe tener un final, porque hay responsabilidad sobre los funcionarios que atendieron la denuncia. Tiene que tener un final, y eso creo que todos los que trabajamos dentro del sistema administrativo estatal lo sabemos, ¿no? Y el Estado, dentro de su modernización descrita en la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, tiene esta organización entre sistemas y subsistemas e interrelación entre los sistemas. ¿Qué es un sistema? Es un conjunto de organismos que no necesariamente están dentro de un ministerio, están distribuidos entre varios, que trabajan conjuntamente con uno de los grandes objetivos nacionales. No puede ser salud, educación, en nuestro caso son el cuidado de los recursos naturales. Entonces, el sistema en el que estamos es el SINAFOR, el Sistema Nacional de Gestión Forestal, que sí, yo creo que en eso tenemos que trabajar, tendría que incluir un subsistema que específicamente atienda estos casos de denuncias dentro de un esquema más amplio del subsistema dentro del sistema de gestión forestal. Sobre los cambios en los reglamentos de organización de funciones, que es como lo que describe la estructura de los organismos públicos, sí coincido. Cambiarlo es muy, muy difícil, pero dentro de las competencias se pueden clarificar cuáles son, sí.
Así es, mediante el expediente técnico, mediante ese mecanismo que se ha descrito, ¿no? Un expediente técnico para clarificar la función, no cambiarla, sino clarificarla, ¿no? Dentro de una función, establecer claramente quién es el que debe responder. Sí, bien, bueno, quería terminar con el tema red porque es lo que nos trae aquí, ¿no? Dentro del sistema red tenemos lo del registro de red, que son competencias que son distribuidas con otros sectores, ¿no? Entonces tiene que haber una relación entre básicamente el Ministerio del Ambiente y el Ministerio de Agricultura para que estos casos de forma específica tengan que ser tratados dentro de estos subsistemas. Y también no está en forma clara, pero el Ministerio de Cultura, por lo menos dentro de lo que son territorios indígenas, también tiene un foco especial en atender estas formas, porque no es novedad que las organizaciones indígenas tienen los mismos problemas que cualquier otra organización. Hay formas democráticas, pero en algunos casos hay algunas cúpulas que negocian por la comunidad, y eso de alguna manera siempre trae consecuencias, ¿no? Y finalmente, bueno, quisiera agradecer a todo el público que se quedó a esta hora y renovar el compromiso de CERFOR para una atención pronta al ciudadano y una lucha frontal contra la corrupción. Gracias. Muchas gracias, León. Me invitaron a comentar sobre el documento y entendí que era una propuesta de participación ciudadana un poco más amplio. Entonces empiezo de ahí, solo para decir que sabemos que gobernanza tiene muchos aspectos, participación es muy complejo. Hay un esfuerzo siempre, pues desde los 80 el tema participación ha sido clave en proyectos de desarrollo, de conservación y desarrollo, y también ahora en el tema de red. Y es muy importante buscar la forma que no sea solamente el tic en la lista de las cosas que hay que cumplir, ¿no? Creo que estos mecanismos son precisamente muy importantes, muy clave en esa participación, pero recordando que son en cierto sentido reactivo y no proactivo, y está toda la parte proactiva de la participación, que en términos de la propuesta de aprendizaje también permite ser no solamente reactiva, sino proactiva en el desarrollo de ese mecanismo mismo. Sobre el informe, me gustó mucho la revisión de todos los mecanismos existentes, tanto de los diferentes fondos multilaterales y también los mecanismos del Perú. En lo de Perú, realmente me tenía un poco mareada por todos los diferentes tipos, organizaciones, cómo se llama cada uno, sus definiciones, quejas, denuncias administrativas, denuncias penales, reclamos, etc. Y en algún momento mencionaba, por lo menos en uno de ellos, que el ciudadano mismo tenía que saber cuál era, que me parece un pedido totalmente inadecuado para un ciudadano cualquiera que quiere hacer una queja. Si no logro entenderlo yo, que tengo doctorado, bueno. Entonces, mientras leía, también no me quedaba claro tanto el tema red. Parecía, y todavía no me quedó claro realmente el mecanismo y un poco dónde surgió la propuesta y para quién es. Me parecía en ciertos momentos que es solamente para los multilaterales y cómo se manejan sus fondos y cómo ellos quieren dar seguimiento, o alguien quiere dar seguimiento a esos fondos solamente a nivel de país. Entonces para mí fue un poquito confuso en ese sentido, aunque se ve más amplia la propuesta al final. Me llamó la atención también que la propuesta en sí, la primera propuesta tenía gran aceptación, me parece, en los talleres en Loreto y Pucallpa, en particular mucho respeto por la Defensoría como el líder en términos del mecanismo, pero que ese mismo fue rechazado por expertos. Entonces, lamentablemente puede ser que así tiene que ser por razones de ley y responsabilidades oficiales,
pero también es un problema recurrente de legitimidad para red. Es un problema en general para red, que todo en fin se decide por expertos y se pierde realmente la participación y aceptación de la gente. También me dio algo de curiosidad el énfasis en el sector forestal, aunque entiendo que este taller es sobre el sector forestal y corrupción en el sector forestal, porque para mí red no es propiamente del sector forestal y no solamente en términos de el ministro está ubicado, sino si queremos tener éxito en red, no podemos enfocarnos solamente en bosques, hay que tener una visión mucho más amplia. Entonces, para mí es posible que podría ser un problema ubicar este mecanismo en CERFOR. Podría ser que no. Pero por otro lado, tampoco es necesariamente importante exactamente dónde está ubicado, sino más bien cómo funciona, quién participa y su accesibilidad. Y sí, a través de mis propias investigaciones de campo aquí, podemos confirmar que el CERFOR ha sido uno de los más abiertos y aceptados también, no solo de rectoría, en el mundo rural amazónico. Entonces, creo que un tema, pensando bien más allá de esta propuesta, sería definir un poco qué es red, qué tipo de denuncias, y entiendo que lo llamaban los protocolos de atención. Creo que es una parte de tratar de definir exactamente qué tipo de denuncias hay que se puede ver. Y creo que ya lo han dicho los otros dos comentaristas también, que no debe ser un mecanismo solo, ¿no? Claramente integrado en todo lo demás, y espero que mucho más sensible en términos de las definiciones de lo que se puede entrar, lo que no se puede entrar. También creo que un tema que no se menciona, es la protección del mismo denunciante. En muchos temas no va a ser necesario, pero en algunos de corrupción, de cosas serias, puede ser que sí, y es un tema que se menciona en algunos de los otros mecanismos existentes. Hay que pensar en eso. También el tema de sanción no se menciona, todo se supone que se va a resolver hablando entre los actores, que obviamente es lo preferido, pero no necesariamente funciona así. En términos de la revisión de las quejas o denuncias, hay que ver después quién está realmente toma esa decisión en términos de su independencia de los casos. Y me gustó mucho al final la propuesta de los diferentes aspectos, como la importancia de tener un equipo multidisciplinario para el mecanismo. Ahí me quedo. Gracias. Muchísimas gracias, Ana.